Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Raciati, a mí me toca solamente actuar como moderador. Tengo, la verdad, que el honor, porque el doctor Claudio Bonadío, que creo que todos saben que es juez federal, yo le decía recién que había pasado de ser juez federal a casi un rockstar o un popstar, por la cantidad de gente que le pedía sacarse fotos con él. Creo que debería ponerse orgulloso, ¿no? Porque creo que es un reconocimiento a un trabajo, un reconocimiento a una gestión, y no es tan común en la Argentina de hoy y en nuestra provincia de Santa Fe que los jueces sean vistos o sean mirados con esta visión positiva por la sociedad argentina, es decir, o también por la sociedad santafesina, ¿no? Es decir, creo que hoy los jueces son bastante objeto de críticas o de valoraciones negativas, y casualmente el doctor Bonadío, que tiene más de 20 años en la justicia federal, porque fue nombrado en el año 94, creo que es justamente el caso contrario, es decir, la sociedad lo tiene ubicado o perfilado como alguien que ha defendido los valores que tiene que defender un juez, que son los valores de la justicia, sin dejarse influenciar por los poderes ajenos a la justicia, ¿no? Así que, en primer término, darle la bienvenida y abordarlo con una pregunta que tiene que ver con eso, que es si desde el modo de relacionarse entre el poder político y el poder judicial nota grandes diferencias entre lo que constituyó el anterior gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual de Mauricio Macri. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades de la Fundación Libertad por esta invitación, por segundo año consecutivo. La verdad que, como una aclaración al margen, no es para criticar a nadie ni para que se sientan mal, pero en realidad a mí particularmente me incomoda terriblemente esta popularidad, digamos, de rockstar, que me pone muy, muy nervioso. Pero bueno, yendo a la pregunta, desde el punto de vista institucional, las cosas no cambiaron en nada. Tres poderes legalmente constituidos, según las normas de la Constitución Nacional. En la fase más práctica, voy a ser muy cauto porque yo en realidad, digamos, no quiero hacer ningún tipo de comentario que pueda ser interpretado como una opinión fuera de los expedientes en el cual se tramitan algunos de los funcionarios de la administración pasada. Simplemente voy a marcar una cosa que es absolutamente objetiva. Desde 2011 para acá, yo he sido objeto de por lo menos 5 o 6 denuncias penales, la mayoría por dirigentes del Frente para la Victoria, senadores y diputados. Incluso una de las denuncias involucró a un hijo mío. Y en realidad fui mencionado en 4 o 3 cadenas nacionales. Ustedes hagan las conclusiones que quieran. Obviamente, en estos momentos no me menciona nadie. Sí, claro, es una respuesta bastante concreta, creo, ¿no? En cuanto a las posibilidades de trabajar más tranquilo o no. Esto lo digo yo, no lo dice el doctor Bonadío, ¿no? Una pregunta que me parece siempre interesante en esto, que tiene que ver mucho con los recursos de la justicia federal para actuar, ¿no? Para tener resultados positivos, para llegar a resultados positivos, que es lo que pide la sociedad, ¿no? ¿Qué le parece que habría que modificar o que cambiar o que agregar
en relación a una posibilidad de mejora en la investigación y condena de causas complejas como aquellas que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción. ¿Qué cambios considera que valdría hacer a la normativa actual? O si tiene en cuenta de los proyectos que andan dando vuelta del Plan Justicia 2020, si alcanzan estos objetivos, si son suficientes para estos objetivos, ¿no? Sí, yo tengo una mirada bastante crítica con respecto a esto, porque me da la impresión que a partir de cuestiones político-partidarias no nos fijamos que el diseño de las instituciones no se hace para un partido político, para una administración, sino que se hace para un periodo de tiempo mucho más largo. El cambio del Código de Procedimiento o de las leyes penales son modificaciones que tienen que durar 20, 30 años, 40, 50. Entonces, creo que ameritan una serie de discusiones, y sobre todo discusiones con los verdaderos actores del ida y vuelta judicial. En las últimas reformas uno ve la participación de mucho académico, de algún que otro abogado, pero por ejemplo prácticamente quienes son los que aplican la ley todos los días no están contemplados. Entonces, en las implementaciones se generan baches que van en detrimento de la prestación del servicio de justicia, por un lado. Por otro lado, yo diría que muchas veces, y esto es un clásico argentino, ponemos siempre el caballo por detrás del carro. Entonces, ante la emergencia, ante los requerimientos que hace la sociedad respecto a situaciones que son absolutamente concretas y absolutamente válidas, salimos a hacer reformas en forma de parche. Si uno mira el Código Penal, por un lado tiene un delito que es el delito del rapto de mujer honesta. Para que ustedes entiendan, todos los que en esta sala están en concubinato están cometiendo ese delito. O ponen el papelito o van presos. Con lo cual el Código Penal hay que modificarlo. Por otro lado, hay agravantes del Código Penal que se hicieron a la luz de situaciones que han conmocionado a la opinión pública. Por ejemplo, hace algunos años atrás, siendo vicepresidente de la Nación, Carlos Rucauf, uno de sus custodios es asesinado en una situación determinada, cuando intentaba impedir el robo, creo, de una confitería donde estaba. A partir de ahí, los diputados y los legisladores hicieron una modificación y pusieron como un agravante del homicidio el ser parte de las fuerzas de seguridad o penitenciarias, con lo cual la vida de un argentino común vale menos que la vida de un policía, que no digo que no vale, no digo que es una cosa riesgosa, pero digo, fue hecha en el marco de un momento de conmoción. Lo mismo que las reformas que se introdujeron por la serie de reformas que presionó después de del secuestro seguido de muerte del joven Bloomberg, que también una serie de modificaciones que no quitaron ni pusieron mucho, pero que son de esta manera, espasmódicas. Yo creo que en realidad las reformas de fondo, las reformas del Código Penal y las reformas de procedimiento, que son las reformas de los códigos procesales, tienen que ser discutidas profundamente por la sociedad política, permitírsele a la sociedad civil que exprese su opinión de cómo ve esas cuestiones en función del día a día que se da en la Argentina, y en función de esto generar una reforma más armónica
y que tenga realmente, que sea una política de Estado en términos de que pueda ser sostenida en el tiempo, más allá de quien esté en la administración pública nacional o quien esté en la función judicial concreta. Sí, claro, sería lo lógico, ¿no? Es decir, tener una política legislativa de largo plazo en lo que refiere a un sistema penal, ¿no? Esto me lleva a una reflexión de algo que está bastante de moda en cuanto a hablarlo, que es el juicio por jurado, ¿no? ¿Qué valoración tiene del juicio por jurado? ¿Le parece que podría ser un avance o una complicación? ¿Cree que la sociedad argentina está madura para el juicio por jurado? No es un problema bueno, también es un problema de madurez, pero el juicio por jurado es una forma que nace en Europa y en Estados Unidos después de las revoluciones francesas y americanas, como la participación del pueblo en el impartir justicia. Ustedes saben que Europa y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no, pero venían de pelearse con una monarquía donde en realidad, digamos, el pueblo no tenía ningún tipo de participación y el máximo tribunal, el máximo juez de la nación era precisamente el rey o quien él delegaba esa función judicial. Esto fue hace casi 150 años o 200 años. Nosotros, por ejemplo, el juicio por jurado, digamos, cuando Alberdi adapta la Constitución de los Estados Unidos a la Constitución de 1853, lo pone. Lo que es cierto, nunca se implementa, y en este momento implementarlo es muy complejo debido a ¿qué? Debido a una cosa, digamos, que ha pasado en los últimos 10, 20 años, que es la revolución de la tecnología en telecomunicaciones. Uno en una causa penal no resuelve de acuerdo a sus sentimientos, no resuelve de acuerdo a su ideología, no resuelve de acuerdo a su conveniencia, a las conveniencias de las partes, resuelve según la prueba que se acumula en una causa y en la evaluación razonada de esa prueba. Por eso, tradicionalmente, los jurados, cuando participan en un juicio, son aislados. ¿Para qué? Para que en realidad, precisamente, la prensa, la televisión, no influya en su criterio. Hoy esto es imposible. Aislar a una persona, digamos, con las redes sociales, los celulares, debería ser casi una situación carcelaria respecto al jurado. Yo creo que debería haber otras formas donde en realidad la comunidad se involucre y pueda de alguna manera participar. Hoy, mientras venía a Rosario en la ruta, escuchando la radio, escuchaba al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que decía que a partir de los hechos de público conocimiento de Zárate y del reclamo que vienen haciendo una serie de víctimas y familiares de víctimas respecto a su participación en los procesos penales, que en realidad estaba la provincia de Buenos Aires estudiando implementar una serie de medidas legales que le diera a la víctima instrumentos para participar del proceso penal sin tener que, encima de haber sido víctima de un delito, encima después tener que pagar abogado para presentarse como querellante o afrontar gastos. O sea, darle una serie de posibilidades procesales a las víctimas en función de participar de alguna manera en los procesos. A mí me parece que el tema, más que por el juicio por jurado, va por ahí. De todas maneras, las experiencias, digamos, hay experiencias en la Argentina que son, en Córdoba está implementado, en provincia de Buenos Aires está implementada. En realidad no se ve que
traiga mucho problema, tampoco se ve que sea una solución de nada. Si no se advierten cambios positivos por ahí, la participación de la víctima en el proceso es algo que la víctima requiere, ¿no? Por lo menos eso es algo que se nota. Perdón. Sí, por favor. El derecho penal tradicional siempre sacó a la víctima del proceso en términos de plantear, bueno, la víctima está representada por los fiscales, que son los representantes del Estado y los representantes de la comunidad, y por tanto el rol de acusación ya está completado. El problema es que la complejidad de la situación que está enfrentando la Argentina en general, por lo que uno lee o escucha en televisión, Rosario es un punto, digamos, por demás caliente en ese sentido, hace que haya determinados delitos, sobre todo los delitos más violentos, que en realidad merecen una contención respecto de las víctimas que obviamente el proceso no se los da y el Estado no se los da. Yo tuve un ejemplo concreto, yo no sé si ustedes recuerdan, en 2012, en febrero de 2012, un tren del ferrocarril Sarmiento, que es un ferrocarril vecinal, digamos, de Capital y del Gran Buenos Aires, choca contra la estación de Once, donde mueren 52 personas. Yo hice toda la instrucción, que duró un año, y después seguí con atención periodísticamente el juicio, que tardó un año y medio más. Y lo que sí tuve claro, que el Estado argentino, como Estado argentino, le privó sobre todo a los familiares de las víctimas y a los heridos graves, de una contención necesaria, de la contención necesaria para que, a pesar de haber sufrido la muerte de un familiar cercano o haber sido lastimado, hay algunos heridos, sobre todo recuerdo el caso de una señora que estuvo casi 9 meses internada, perdió la posibilidad de concebir, perdió una serie de órganos, o sea, muy golpeada, y a esa persona no se le dio, el Estado no le dio la contención ni social, ni penal que yo creo que deberían haber tenido. Haberle brindado. Oye, ¿usted piensa, hablando de este tema, que las penas previstas en el Código Penal argentino son leves, debieran modificarse? ¿Cree que se solucionaría algo con eso? Yo tengo para mí que hay como una percepción en la sociedad que la gente considera que a partir de una determinada pena, que no le parecen suficientes, a partir de un determinado momento del cumplimiento de la condena aparece la posibilidad de salida transitoria, si el recluso estudia o se recibe también se le baja la pena, si tiene buena conducta también. La percepción que hay es que alguien que mató a alguien en 3 años está nuevamente en la calle o con la posibilidad de estar nuevamente en la calle. ¿Usted considera que serviría modificar penas? ¿Cree que la solución pasa por ahí? ¿Cree que hay un exceso de garantismo por parte de la justicia argentina? ¿Cómo lo ve eso? La discusión sobre la función de la pena nos llevaría 5 jornadas y 2 seminarios. Esa discusión es tan vieja como la historia del derecho penal moderno. Si en realidad la pena es un castigo, si la pena es una disrupción del contrato social que tiene que ser reparado a partir de la pena. Cuando hablo de pena no hablo de prisión. Cuando hablo de pena digo es todo el esquema, toda la escala de penas que puede haber, ¿no? Sí. Como dije antes, el Código Penal tiene que ser revisado, es un código viejo. Es un código viejo en el tiempo, es un código emparchado y reemparchado que le quita homogeneidad, que le quita solidez.
Pero también estoy convencido que el magnificar las penas, el aumentar las penas, no dice nada, y no ayuda para nada, y no sirve para nada. Nadie que salga a robar piensa que lo van a agarrar, o lo van a matar, o lo van a lastimar. Piensa que vuelve con el producido de algún robo. Con lo cual, la pena, la expectativa de la pena, no es un parámetro para decir que se puede inducir a morigerar la conducta antisocial. El cumplimiento de la pena, que es otra historia, la certeza del cumplimiento, es otra cuestión. Y eso es lo que creo que en realidad por ahí tendría que ser básicamente revisado. O sea, un homicidio de 8 a 25 a una escala, que en realidad ahora con los agravantes, en realidad se puede ir a 32 o casi a 50, pero 25 años de prisión, les puedo asegurar, no es poca cosa. No. En estos 20 años yo he visitado los penales federales de la capital, los he visitado repetidas veces, y de solo entrar y estar una mañana, uno quiere salir y no volver, sabiendo que puede salir. De 8 a 25 es una escala más que razonable si se cumple. Claro. Con lo cual, en realidad, yo creo que lo que nosotros tenemos que revisar por ahí es la forma de cumplimiento. No nos ayuda el federalismo. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones son facultades que las provincias no han delegado al Estado federal y por eso en realidad tenemos situaciones que son absolutamente disímiles entre el proceso federal y muchos de los procesos provinciales. Algunos son más duros, otros mucho más blandos. En ese sentido, creo que en realidad también ameritaría una discusión mucho más seria, mucho más prolongada, tratando de homogeneizar todas estas cuestiones que tienen que ver con no solo las escalas de pena, sino con el cumplimiento de la pena. Le voy a hacer una última pregunta, ya que estamos dentro del tiempo que nos habían asignado, a pesar que podríamos charlar muchísimo más. Esto no sé si será verdad, pero en algún lado leí que en su juzgado hay un cartel que dice: cuando usted llega, buenos días, yo no gané un concurso, yo soy juez sin ganar un concurso. No sé si esto es verdad o no, pero la pregunta viene por ese lado. ¿Usted considera que hoy el sistema de selección, disciplina y remoción de magistrados que rige en nuestro país es razonable, es correcto, o usted preferiría que no existieran instituciones como, no yo preferiría, digamos, hagamos una valoración objetiva, ¿no?, de instituciones como el Consejo de la Magistratura o los modos de selección, disciplina y remoción que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, lo del cartel es cierto, es verdad. Esto lo puedo decir con cierta autoridad porque es una pregunta que no exactamente la misma, obviamente, pero una pregunta parecida usted me formuló en este mismo lugar, no en este mismo lugar, pero en estas mismas jornadas el año pasado. Y yo creo que empecé diciéndole que yo, en realidad, una de las cosas que creo que fue uno de los grandes errores de la reforma del año 94 es la creación del Consejo de la Magistratura. Aparte, como dice usted, mirándolo desde el punto de vista objetivo, si lo miramos desde el punto de vista objetivo, desde que se implementó, desde que salió la primera ley de implementación hasta hoy, el Consejo de la Magistratura ha estado más paralizado que actuando. Digo, por temas políticos, por problemas, incluso, digamos, gran parte de los empleados del Poder Judicial Federal, desde el punto de vista administrativo, están transferidos a la planta del Consejo de la Magistratura. Es más, nosotros, muchas de las cosas de logística que necesitamos, de las cosas de legítima, nos las provee el Consejo de la Magistratura. Esta semana puse plata de mi sueldo para comprar tóner para las impresoras
porque en realidad está demorada la licitación. Con lo cual, esto, yo creo que el Consejo de la Magistratura no ha demostrado ser una herramienta útil de administración de los fondos del Poder Judicial. Creo que la Corte, con lo burocrática que es, con lo grande, con lo muchas veces lo paquidérmica que es en algunas cosas, ha sido más eficiente. Respecto al proceso de selección y de remoción, el proceso de selección me da la impresión que no ha mejorado nada. Los concursos son concursos donde uno revalida lo que la universidad donde estudió le dijo que sabe, que es derecho. Para ser hay un viejo dicho que dicen que para ser un buen juez uno tiene que ser una persona íntegra, tiene que ser una persona con sentido común y si sabe derecho mejor. Y esto creo que es importante y lo que nosotros hacemos en las selecciones de los concursos, digamos, el examen, es resolver un caso de memoria, porque no le dejan llevar libro. El Ministerio Público sí deja llevar libro, el Consejo de la Magistratura no. Entonces solo se pueden llevar códigos. Y uno cuando es abogado, cuando es juez, tiene la biblioteca al lado y consulta permanentemente. Digamos, no se tiene que aprender las cosas de memoria. Aparte, tener buena memoria no indica que uno va a ser un buen juez, ni siquiera, porque vuelvo a decir, puede tener buena memoria, mal criterio y va a ser un desastre. Entonces yo creo que en realidad el sistema, la verdad que en algún momento va a haber que reestudiarlo, repensarlo. Creo que sí está bien poner un examen de nivelación para que mínimamente esté medido el conocimiento de la persona. Un test psicofísico que tampoco sea que pueda juntar los pulgares. Y después creo que debería haber una orden de mérito, una lista de mérito de la cual dentro de los 10 primeros que estuvieran, el presidente puede elegir a que él quiera. Y, digamos, un examen que uno pueda revalidar cada 3, 4 años, y no sería tan engorroso como es ahora. Hoy hay concursos que si son de varios puestos porque se han sumado vacantes, un concurso puede tardar un año y cuarto, un año y medio. Le quita celeridad. Esto implica que durante un año y medio un juzgado está vacío con un juez subrogante. Le quita eficiencia al servicio de justicia. Sí, a mí me ha tocado ver paradojas como, por ejemplo, que incluso en concursos de juzgados federales, que los vengo siguiendo bastante, que por ahí un concursante para Cámara Federal salió segundo en el concurso de Cámara Federal y para Juzgado Federal salió 24. Sí. Entonces digo, no puede ser juez federal, pero puede ser camarista federal, le fue bien en un día y el otro no. Claro, por eso cada concurso, por ejemplo, la estructura del concurso lo arma el jurado. Con lo cual, el concurso es, a usted le dan una serie de hojas donde está relatado un caso que es real, es verídico, y usted tiene que escribir la sentencia, el procesamiento, lo que le pidan. Si es juez de primera instancia, le van a pedir un procesamiento. Si es un juez de tribunal de juicio, una sentencia. Si es un camarista, le van a dar para que revise un procesamiento. O sea, pero en realidad eso lo elige el jurado y cada jurado lo puede elegir con menor o mayor dificultad teórica. Hubo un ejemplo en la Justicia Federal de la Capital que fue muy graciosa, que fueron de todos los que se presentaron, que eran como 20, 30, no recuerdo cuánto, hubo 3 o 4 que sacaron arriba de 4 y el resto entre 4 y 2. Resulta que la presidenta del consejo del jurado es una de las teóricas, una de las personas que más sabe de dogmática penal en la Argentina.
y les hizo un examen y corrigió el examen con el rigorismo que lo corrige un académico de ese nivel. El jurado, el concurso era para juez de primera instancia. Nosotros no tenemos, primero somos digamos, ponemos mucho más en el control de la investigación, el trabajo diario de todos los días, está más en el control de la investigación que en la elaboración doctrinaria. Y después, la elaboración doctrinaria cuando uno procesa a un imputado, entre que lo indagó y que lo procesó tiene 10 días. Si tiene una causa, una banda de narcotraficantes, ladrones de auto, falsificadores, que en general son numerosas, tiene 10, 12, 15 personas, tiene que escribir un procesamiento para 12 personas en 10 días. No tiene mucho tiempo para bajar libros de teoría y hacer teoría. Uno, ¿qué es lo que hace? Dice, este es el hecho denunciado, esta es la prueba que demuestra la participación o la autoría de la persona en ese delito y algún esquema jurídico, digamos, esto es lo que piensa la doctrina, esto es lo que dicen los tribunales superiores. Y esto es el límite. Entonces, si usted pone un académico de mucho nivel a seleccionar jueces de primera instancia, está malgastando tiempo. Claro. Está claro. Tengo la posibilidad de hacer una pregunta más, así que la vamos a aprovechar. ¿Acomplejiza una causa el nombre del imputado? Qué buena pregunta. No, lo que complejiza una causa objetivamente es más que el nombre del imputado, la situación. Los jueces tenemos que tener algo en claro. La República se compone de 3 poderes y los jueces formamos parte de uno de los poderes del Estado. Tenemos responsabilidad institucional y tenemos responsabilidad en la gobernabilidad del Estado argentino. Entonces, en general los jueces tenemos que tener claro que no podemos hacer cualquier cosa de cualquier manera. Si uno tiene un importante funcionario político en una denuncia y uno va a extremar las pruebas y la investigación a los efectos de que si queda absolutamente claro que se cometió el hecho denunciado y que ese hecho denunciado es un delito, bueno, entonces tiene que proceder como tiene que proceder. Pero en realidad va a extremar el cuidado, digamos. Uno también mira bien en una falsificación por auto mellizo de un 08, que solo hay, el único implicado es el último señor de la cadena, que es el que generalmente de buena fe compró el auto y cuando fue a hacer el trámite en el registro le dijeron todos los papeles son falsos. Uno también extrema, pero es más, en realidad es más, si se quiere, relajado el control de la prueba. Pasa más desapercibido. No, pero es más relajado el control de la prueba en términos de que en realidad esto lo va a mirar menos gente. No sé si es una infidencia, pero usted antes de entrar me dijo, me había comentado que había estado siguiendo mucho la causa de Dólar Futuro. Sí, no. En la causa de Dólar Futuro, en realidad, digamos, hay 70.000 millones de pesos involucrados, hay un montón de funcionarios involucrados, hay una situación política, económica, digamos, muy compleja de finales del año pasado. ¿Y qué quieren? Antes de tomar una decisión, lo miré al derecho, al revés, para arriba, para abajo, tomamos testimoniales sobre testimoniales de expertos sobre expertos que a uno le preguntábamos por lo que había dicho el otro, para chequear y cotejar de que en realidad uno no estuviera haciendo para decirlo en español, una metida de pata, ¿no? Claro, aparte una causa compleja en los términos de complejidad del tema, ¿no? Sí, bueno, eso también, eso es lo que más complejiza una causa, el tema.
Bueno, a nosotros no nos queda más que agradecer la presencia del doctor Claudio Bonadío. Creo que ha sido un gusto, por lo menos en lo personal, formar parte de este panel como entrevistador, y creo que para el público asistente la posibilidad de tenerlo acá con nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.